Molt bé, doncs continuem. Com veieu, hem trencat aigües, que és la millor manera de passar d'una taula a l'altra. Tuve el privilegio en el julio pasado de asistir al Festival Gabo en Bogotá y quedé muy impresionado por cuando le dieron el premio al periodista guatemalteco José Rubén Zamora y el discurso que tuvo que leer el hijo porque estava en prisión el periodista. Si en la primera mesa, si a la primera taula hem parlat de com Gabo ens va ensenyar d'alguna forma que el periodisme era una forma de creació també, també ens va deixar com a llegat, com a herència, que el periodisme és un compromís amb els valors democràtics. I aquesta taula intentarà entrar en aquesta pregunta que companyes feien, no? Quin tipus de periodisme necessita la democràcia? És una pregunta que la Gabo va deixar per nosaltres i que ara sembla més urgent que mai. Per fer-ho, dos convidats de luxe, Aileen Truach, sempre ho dic malament, Truach, i Josep Ramoneda. Tampoc se'ls presentaré molt perquè els coneixeu perfectament. L'Aileen ha treballat moltíssim el tema de la migració i la representació o no representació de les migracions als mitjans de comunicació. El Josep Ramoneda el coneixeu de sobre, el seu treball al CCB, el seu treball a l'Escola Europea d'Humanitats i també aquesta aventura meravellosa de posar-se a fer una revista, la Maleta de Portbou, quan semblava que les revistes ja no tenien un espai d'un pensament d'idees. La pregunta és prou complexa per entrar directament, quin tipus de periodisme necessita la democràcia, però segurament, i això també és una herència de Gabo, de Gabriel García Márquez i de la Fundació, també ens hem de preguntar a qui representem i com representem aquestes veus en els mitjans de comunicació. I crec que aquí tota la feina que has fet, primer des de Mèxic, després des dels Estats Units, ara des de Barcelona, la pregunta és no només a qui estem deixant fora, sinó a qui no estem escoltant. No? Com és el panorama, com has estudiat el panorama de la no representació de moltes veus en els mitjans de comunicació, ¿no? Sobretot enfocat en la migració, però no només. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Por la invitación además con Josep. Estoy muy contenta de estar aquí y claro, la pregunta es amplísima, tanto lo que plantea el título de la mesa como la pregunta que me haces ahora. Quiero comentar que hace un par de semanas estuve con Martín Caparrós, que ha sido mencionado en estos encuentros varias veces, y le hablé de este encuentro y le comenté cuál era el título de la mesa. Y Martín, que siempre te desmonta cosas muy rápido, ¿no? Me dijo, yo creo que la pregunta adecuada es, ¿qué tipo de democracia necesita el periodismo? ¿No? Y creo que da en el punto, ¿no? Creo que nos preguntamos cuál es el periodismo que necesitamos hacer para que las democracias se mantengan saludables, que continúen existiendo, pero me parece que la pregunta que urge ahora mismo es ¿cómo hacemos periodismo cuando los sistemas que considerábamos que protegían a la democracia, que hay como una salvaguarda de valores comunes, nos están fallando, ¿no? Y de pronto vemos que tienen grietas y que por estas grietas se nos cuelgan muchas cosas. Y es en este contexto que hablar de la representación de ciertos sectores en los medios de comunicación creo que es muy pertinente, porque no creo estar diciendo aquí ninguna cosa novedosa cuando digo que podríamos hablar de una falta de representación, pero con frecuencia lo que tenemos es una mala representación, ¿no? O una representación intencionalmente desviada de algunos grupos, ¿no? De algunas comunidades. En mi caso trabajo la migración y por supuesto vemos que el tema de la representación de los migrantes en los medios de comunicación en cualquier país, esto pasa en México, que es mi país, pero lo hemos visto en Estados Unidos y muy claramente lo vemos en España y otros países europeos. Esta representación es un poco fluida, ¿no? Entonces podemos jugar con ella, ¿no? El migrante y la migración son una moneda de cambio que nos funciona muy bien para, según en qué momentos, esto convertirlo en un activo y en un valor, y para otros momentos convertirlo en algo que tiene que ser negado, ¿no? O desechado, o es algo que nos perjudica.
a mí me parece que en un contexto de unas democracias que no nos están funcionando muy bien, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que los medios de comunicación puedan reflejar todas las voces, pero sobre todo las voces de quienes están más vulnerables cuando las democracias están en riesgo o están mostrando su fragilidad. Y una de los comunes denominadores que yo he encontrado, no a raíz de Trump o a raíz de Milei o a raíz de que Vox aparece en España, sino desde mucho antes, yo tengo 20 años trabajando el tema, es que las representaciones de los colectivos migrantes u otros colectivos vulnerables dependen mucho de cuál es la representación de estos colectivos dentro de quienes hacen el periodismo. Si yo hoy me subo al metro de Barcelona y volteo a ver en el tren quiénes van conmigo, cómo lucen, cuáles son sus orígenes, con qué acento hablan, y entiendo que esto es Barcelona, y después salgo de ese metro y entro a la redacción de La Vanguardia o de TV3 o de El País y veo quiénes están ahí adentro, cómo lucen, qué bagaje tienen, con qué acentos hablan, las imágenes no van a corresponder. Y yo no creo que estemos en condiciones de proteger a las comunidades más vulnerables cuando las democracias empiezan a fallar si no tenemos la representación de la sociedad dentro de los espacios que se encargan de narrar a esa sociedad y de hablarle a esa sociedad. Sé que hablaremos más, pero para mí creo que este es el punto de partida y sobre lo que yo construiría. Cuando hablamos de medios de comunicación y de discurso mediático, ¿quiénes están a cargo de ese discurso mediático? ¿Cuáles son las miradas? ¿De quién son las miradas que recogen la información que después vamos a transmitir? ¿Cuáles son las voces que están contando la historia de una sociedad? Hablamos de los colectivos. ¿Cuánto hablamos con los colectivos? O mejor aún, ¿cuántas veces le damos el micrófono a esos colectivos para que sean ellos mismos quienes se cuentan, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que empezar la primera reflexión. Sí. No en vano, en el 15M la frase que més va arribar, ¿no? El eslogan que impactó es ya no me representan, ¿no? Y esa herida aparece una y otra vez, ¿no? Esa es la voz de los sin voz, ¿no? Que está diciendo, bueno, ¿y a mí quién me representa, ¿no? Para quien le interese el trabajo de Eileen, puede consultarlo en el libro El muro que ya existe, pero yo os recomiendo, porque es de muy fácil acceso, un artículo que yo creo que captura muy bien el trabajo que lleva haciendo Eileen desde hace 20 años en la revista 5W, Define blanco, define negro, define latino, porque es una aproximación a la complejidad de las representaciones, a cómo los colectivos no se pueden capturar en un tag, en una etiqueta, ¿no? Eso tiene que ver, aunque no lo parezca, mucho con algunes de les coses que Josep Ramoneda ha recollit en el seu darrer llibre, un llibre que és el seu darrer llibre, però crec que agafa l'essència també de molts anys de reflexió i de dos horitzons que sempre ha treballat, el poder i la llibertat i el vincle entre el poder i la llibertat. Hi ha un moment del llibre que diu una frase que és molt, molt rotunda, però que té a veure amb el que acabem de dir, i és el poder neix de la paraula. I diu així, amb una frase molt curta, que a vegades se'ns oblida, el poder neix de la paraula. Clar, el poder neix de la paraula quan en un moment determinat els mitjans eren el joc d'enunciació de les grans narratives, això hi ha hagut un desplaçament absolut, no? Els grans líders de les plataformes, de Facebook, de Twitter, de X, han ocupat el poder. Hem vist què ha passat en el Washington Post, no? Que direm directament Bezos ho ha desplaçat tot. Què passa amb aquest desplaçament quan, si el poder neix de la paraula, on està el joc d'enunciació i com podem fer formes de resistència a aquest joc d'enunciació que ha quedat absolutament desplaçat en aquest canvi d'època que aquí retrasats també, no? Gràcies, perdona. Gràcies per la invitació, aquesta oportunitat de xerrar així tranquil·lament sobre aquest tema.
A mi em sembla que qualsevol reflexió sobre el periodisme, sobre la llibertat d'expressió, sobre el paper que juguen els uns i els altres, en aquest moment passa inevitablement per una cosa que a vegades costa de reconèixer, que és que estem en un canvi de sistema econòmic, polític i social. I quan aquests canvis es produeixen, doncs una de les coses sobre les que impacta és sobre el sistema comunicacional. Al llarg de la història n'hi ha hagut de canvis d'aquests. El que passa és que eren canvis que passaven molt de tant en tant, però des d'un cert temps, no massa, fruit de la revolució tecnològica, hem entrat en un procés d'acceleració demencial. Les coses que a vegades costaven segles, ara costen anys. I és evident que la Segona Guerra Mundial va ser un moment de canvi importantíssim que va marcar tota una sèrie de situacions de relacions de poder noves, però que això es va començar a evaporar. Normalment hauria durat 200 anys i en canvi l'any 89 ja queien els règims de tipus soviètic, és a dir, ja s'entrava en una altra fase i així successivament. I ara estem en un moment d'acceleració que s'expressa de moltes maneres, algunes positives, és a dir, quan jo era petit una persona de 60 anys era gran i una de 70 era morta. Ara això s'ha desplaçat 20 o 25 anys, molt bé. Evidentment han passat coses positives, però també n'han passat moltes de negatives. I una d'aquestes coses complicades i que ens situa, sobretot pels temes que estem tractant ara, però no només en una situació difícil, és el canvi de sistema comunicacional i de relacions de poder, que és el que ens trobem en aquest moment. És a dir, estem parlant de premsa. Sí, la premsa, la que nosaltres hem crescut, la que ens hem format, era una cosa que se'n deia la premsa escrita, la ràdio i la televisió. Podríem parlar de cada un d'aquests. Tots tenen les seves característiques. La premsa escrita probablement aportava un nivell de distància i de reflexió. La ràdio és un instrument fascinant, però fascinant vol dir que pot caure d'un cantó i d'un altre. I no podem oblidar mai, per exemple, que els grans genocidis del segle XX s'han fet a partir de la ràdio. I la Ruanda i fins i tot d'alguna manera el nazi. I la televisió probablement tenia la virtut de ser un sistema més tou, més dissolvent. Segurament el problema de la televisió era la frivolització, no? Però ara ens trobem en un escenari nou que se'n diu el capitalisme. Del capitalisme industrial hem passat al capitalisme financer i digital. I això canvia tot, de dalt a baix. Fa 4 dies manaven els burgesos, ara manen els rics, que no és el mateix. És una cultura completament diferent. Els rics tecnològics, a més, si podem afegir-hi. Esclar, això marca un sistema... Què poden fer la premsa, la ràdio i la televisió? Que segur que poden fer millor les coses que fan, diguem-ne, però què poden fer davant del domini de les xarxes socials, que és un territori controlat per un nombre de persones molt reduït i que se sap que, per començar, es nega qualsevol criteri de veritat o de verificació. Val tot. I ara no es pot dir a les xarxes això no és veritat. Val tot. Bé, doncs aquesta és la situació i, per tant, qualsevol reflexió sobre els mitjans de comunicació en aquest moment és a partir d'això. Estem en una crisi. Les crisis a vegades eren rares, ara són més freqüents, però les crisis canvien i tomben moltes coses i en aquest moment, doncs això, els senyors que tenen pes i poder, com el senyor Peter Thiel, ens diuen que la democràcia és una nosa per la llibertat. Doncs, bueno, a partir d'aquí anem traient les conclusions, no? Per tant, això, la trobada casual trobada, perquè al final s'han acabat trobant el neocapitalisme autoritari i l'herència dels sistemes soviètics, que s'han trobat una forma de capitalisme d'extrema dreta, no fa pas tant que el Putin se'n va confessar, doncs ens generen una situació, un marc, a mi m'agrada dir-ne l'autoritarisme postdemocràtic, en el que, evidentment, totes aquestes qüestions que ens estaven plantejant són molt sèries. I això, què ha de fer i què pot fer un periodista en aquest marc? No sé, ho deixo per una pròxima resposta. No, és la pregunta d'avui per anar
mínimament les escletxes o els efectes positius d'aquests canvis tecnològics tan potents, l'Eileen ha treballat molt amb aquelles persones o aquelles comunitats que no se senten representades. Si no se senten representades, construiran unes narratives per representar-se. I podríem entrar, per no entrar directament a les qüestions negatives, sinó a les llums que estem veient. No? Per exemple, abans o ahir parlaven de com algunes comunitats xineses, o que han nascut aquí, però de pares xinesos, s'estan representant a través de YouTube, per exemple, a través de programes específics. Què has detectat, quines escletxes has detectat d'aquestes comunitats que, com no es veuen representades, han trobat la seva forma de representació a través de la narració, que és el gran llegat, en realitat, de Gabriel García Márquez. ¿No? Sí, yo creo que esta es una parte muy interesante y que a mí en lo personal, como periodista veterana, me mantiene el optimismo, ¿no? Suelo escuchar con frecuencia cuando doy alguna charla o un taller que soy demasiado optimista para ser periodista, ¿no? Pero esto es porque estoy en contacto con mucha gente joven y con gente diversa y voy viendo las cosas que se van haciendo. Me ha gustado mucho ahora, Josep, que mencionabas esta parte de las cosas que están mejor, ¿no? Porque sí hay muchas cosas, pese a todo estamos en un muy buen momento de la humanidad, tanto porque vivimos más y tenemos posibilidades de vivir mejor, aunque no todo el mundo lo alcance, pero también específicamente en términos de comunicación y de la posibilidad de crear discursos, este es un muy buen momento, ¿no? Cuando yo estudié periodismo, es que era impensable que si tú no tenías acceso a una cabina de radio, tú pudieras grabar algo que lejanamente sonara a radio y que pudiera ser transmitido. Y hoy lo que tienes es que los chicos van con su móvil por la calle grabando un podcast que pondrán en internet y que será escuchado por una cantidad de gente que mucha gente que está en la radio ya quisiera tener esa calidad y esa cantidad de audiencia. Entonces, claro, ahí tenemos una posibilidad que se abre. Y esta posibilidad que se abre, tu término del capitalismo postdemocrático es muy interesante porque también, no sé si podríamos hablar después de no sé si es un postcapitalismo, pero es un capitalismo que es diferente. Los medios de comunicación y por ende la imagen que tenemos del periodismo durante muchas décadas radicó en el poder de la empresa de medios, ¿no? Estaba muy vinculado el periodismo al poder y a las dinámicas del capitalismo. Y como audiencia, como sociedad, nos acostumbramos a que la información nos llegara sin que nosotros, primero, tuviéramos que pagar por ella y segundo, nos cuestionáramos quién estaba pagando por eso, ¿no? O sea, el mecanismo ha sido una empresa de comunicación que obtiene empresas que pagan por publicidad y con eso produce información. Y alguna de esta información es de entretenimiento y alguna otra cumple, digamos, con los estándares del periodismo. Y esto en un ciclo perfectamente capitalista. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de ese esquema las representaciones diversas no juegan un papel, porque en algún momento no eran redituables. Ahora ya lo son, pero de eso podemos hablar después. Pero ahí es, creo, donde se empieza a acuñar este término de los sin voz, lo cual es muy interesante, porque esto es un concepto falso. Todas las personas tienen una voz. Nosotros no le damos voz a nadie. Todos tienen una voz. Nosotros amplificamos esa voz. Y en lo que hemos fallado es en amplificar las voces, pero porque estamos en un momento en el que la posibilidad de producir estos discursos y amplificarlos ya no depende solamente de la gran empresa de medios, ¿no? Entonces, estas voces han decidido tomar en sus manos sus propias narrativas y amplificar sus voces. Hoy lo que tenemos, y esto lo vemos en una sociedad como la estadounidense desde hace más tiempo, pero también en una sociedad como la española y como la catalana, que se ven a sí mismas como sociedades de reciente recepción de inmigración, y vemos que estas comunidades, reciente y no, porque tenemos periodistas que están graduados de periodismo o algunos chicos que están haciendo comunicación que no necesariamente tienen el grado, pero que están en sus años 20 y que bien nacieron aquí o llegaron aquí siendo muy pequeños y que han cargado con el estigma de ser el otro, de ser el migrante, de ser la chinita, de ser el negrito, de ser el panchito, ¿no? Estas cosas durante toda su vida, que cuando ven en los medios de comunicación
hegemónicos, las representaciones de los jóvenes inmigrantes o hijos de familias inmigrantes no se ven representados, no tienen nada en común con lo que tú me estás mostrando y me dices que es un joven inmigrante, y por tanto lo empiezo a crear yo, ¿no? Y han empezado a crear series en YouTube, han empezado a crear sus podcasts, lo han empezado además a incorporar con humor, ¿no? Te hablaba ayer de esta chica, Kwanzu, que es una chica valenciana que llegó siendo niña, hoy tiene 20 y tantos años, tiene un podcast exitosísimo que se llama Movidas Varias, y ella su nombre artístico, digamos, es Gazpacho Agridulce, ¿no? Hace una apropiación de ambas cosas, la pone en juego, pero habla de su propia experiencia y cómo supera los retos que tiene, contra cómo se etiqueta a estas personas en la sociedad, invita en sus podcasts a otros chicos que son de países orientales, que son chinos, ella es coreana, que son chinos, que son marroquíes, que son senegaleses, que a su vez están escribiendo libros, están escribiendo poemas, tienen canales de YouTube donde hablan de temas antirracistas, pero también hacen críticas de cine, o te cuentan cuál es el último track de un artista famoso. Es decir, han decidido que tiene que haber un espacio para ellos, que ese espacio no tiene nada que ver con estos espacios institucionales y hegemónicos. Y lo que me parece más interesante es que están encontrando audiencias. Ciertamente, quien lee La Vanguardia difícilmente va a conectar con estos otros canales alternativos, ojalá así fuera, ¿no? Pero hay unas audiencias ahí que cuando quieren informarse y van a La Vanguardia no encuentran lo que ellos ven en la vida cotidiana. Y si van a estos espacios, sí lo encuentran, ¿no? Esto a mí me dice que va a cambiar el modelo económico, el modelo de financiamiento, como lo estamos viendo, pero va a cambiar también quién tiene la autoridad para poner un amplificador a una voz, ¿no? Y lo que a mí me mantiene más optimista de todo es que creo que la nueva generación de personas que están haciendo periodismo o haciendo otros contenidos de comunicación tienen muy claro que esto es una tarea colectiva. Crean colectivos, crean piezas polifónicas, ¿no? Se entrevistan unos a otros, ponen muchos puntos de vista sobre la mesa, lejísimos de esta idea del periodista lobo solitario con el que crecimos nosotros, que llevaba la exclusiva a una redacción, ¿no? Esto es un mecanismo bastante más democrático, bastante más, yo te diría, horizontal, ¿no? Que los iguala en muchos sentidos. Y me parece que en ese sentido también es mucho más representativo de lo que son nuestras sociedades hoy en día. Esta biblioteca, de hecho, es un referente en eso, porque la primera biblioteca en España que tiene un plató, y no es un plató cualquiera, sino que es un plató donde hay una escuela de radio y los chicos y las chicas del barrio, de institutos, pueden aprender los mecanismos de la radio para autorrepresentarse. Pero Aileen, tú misma eres crítica precisamente con la idea, que muchos hemos crecido también, de periodismo ciudadano. O sea, aprender a comunicar no es lo mismo que aprender a hacer periodismo, ¿no? Y aquí hay una clave que yo creo que tiene que ver con lo que Josep también ha pensado y ha repensado sobre las lògiques del poder, no? En el llibre, entre altres coses, diu que el poder no és únicament repressiu, és creador de realitat. I una cosa molt interessant, i que té a veure també amb els prejudicis que moltes vegades hem crescut, que una societat sense poder és impensable. Diu literalment, en aquest assaig, el poder és el diable amb el que s'excusen molts comissaris polítics intel·lectuals. Per tant, quina és la relació tensa, complexa, contradictòria entre el periodisme, que no és comunicació, o no sempre és comunicació, i el poder, no? Sí, jo en fi, estic d'acord amb algunes de les coses que plantejaves, però no sóc tan optimista com tu, perquè em sembla que les senyals que hi ha en aquest moment són com a mínim una mica alarmants. És a dir, és evident, el poder és constitutiu de la societat, no hi ha dues persones iguals en qualsevol relació, o sigui, de tu a tu, de grup a grup, del que sigui, passa una diferència potencial, això se'n diu poder i això està aquí, està instal·lat, com ha estat instal·lat i la humanitat s'ha anat construint amb aquesta realitat.
que hi ha unes dinàmiques diferencials que fan que hi hagi uns més forts i uns altres no tant, i que aquí hi hagi un conflicte permanent i que un dels objectius és que els que poden o tenen menys puguin aconseguir. Però és que el problema que per mi hi ha en aquest moment és que estem entrant en una fase en què hi ha uns instruments de tal dimensió que s'està imposant, el que a mi em sembla que és el gran perill del moment i que personatges com Trump o Putin representen claríssimament, que és la pèrdua de la noció de límits, és a dir, el nihilisme. Creure que tot el que els està permès, creure que no tenen límits, que poden fer qualsevol cosa. Jo m'ho crec quan Trump diu que una altra cosa serà que després ho pugui fer, perquè encara hi ha possibilitats de crear límits. Però jo m'ho crec quan Trump diu que vol envair Groenlàndia, per dir un exemple. O jo m'ho crec quan Trump diu que vol deixar la meitat de l'empleu públic americà al carrer. De fet, ja ho està començant a fer, però segurament que no arribarà al final, perquè evidentment encara hi ha mecanismes de resistència, però això està aquí. I això està aquí i està apoyat des de molts llocs i des de molts punts de vista. I en aquest moment no tenim els equilibris que tenia el capitalisme industrial en la relació burgesia-proletariat, que d'alguna manera tenia un sistema que era les democràcies per lidiar amb això. En aquest moment estem en un sistema econòmic en què cada vegada hi ha un sector més limitat que té més capacitat de poder. És possible que s'ho han arribat a creure tant que ells puguin acabar desbordant-se i enfonsant-se a si mateixos. D'alguna manera, algunes senyals ja les veiem. És a dir, no només Trump, tothom parla molt i li fascina i li preocupa molt Trump. A mi la veritat és que Trump és el que em preocupa menys perquè el recorregut de Trump és molt petit. I a més, si està allà, no és perquè sigui ell el jefe, els jefes són els que li han posat. Això, per tant, a mi Trump és bueno, és una desgràcia tenir-lo, però passarà ràpid. Els altres és molt més complicat. Musk probablement està imitant massa Trump i pot acabar relliscant també, però és igual. Hi ha tot un poder tecnològic en aquest moment que domina molt. Llavors, esclar, és veritat que les xarxes tenen una potencialitat molt gran. És veritat que les xarxes donen veu a sectors que no en tenien. Això és evident. Però, esclar, les xarxes no deixen d'estar controlades per uns senyors que d'entrada ja han decidit que la idea de veritat o falsetat és irrellevant i que, per tant, que donen sortida, possibilitat a confondre les coses més bàsiques i de convertir en mites i referents o justificar coses injustificables. Doncs aquí tot això és molt complexa, i costa veure que els mecanismes polítics de caràcter democràtic puguin realment contrarrestar de forma eficaç aquestes situacions. Per mi és un gran fracàs que Trump guanyés les eleccions americanes i les va guanyar. Alguna cosa falla si això és possible. També Hitler en va guanyar. És a dir, que quan es produeixen aquests buits, aquests moments de canvi, és que en el fons és que estem en un moment de canvi molt gran, que serem capaços d'això, d'aquest capitalisme tecnològic i digital, serem capaços de recomposar-lo. Esperem-ho, però en aquest moment no és fàcil. I, a més, els poders autoritaris ajuden al creixement i al desenvolupament de tot això que els hi pot donar uns instruments de control encara molt més grans dels que tenen. Per tant, no vull ser pessimista, encara que ho sigui una mica, senzillament vull expressar una inquietud i que no ens podem creure que això no passarà tan fàcilment. I perquè això passi tan fàcilment en el terreny de la societat, en el terreny dels mitjans de comunicació, en el terreny de la producció, han de passar coses, no? La pèrdua de la noció de límits en una espècie com la nostra és catastròfica, perquè és una espècie molt precària. I si ens creiem que tot és possible, tot se'n va per endavant. Aileen, per recollir el fil que et llença en Josep, però jo crec, amb el que deies, que ha sigut profundament crítica amb el periodisme ciutadà i aquesta manca de límits que ara en Josep parlava,
Però clar, un dels riscos d'aquestes noves narracions, no sé si estàs d'acord, és que és el mateix risc que han patit altres hegemonies, de fet, que és construir una cámara de eco, ¿no? Que hables para los tuyos, para el aplauso, para que tu crítica no pase más allá del entorno ideológico con el que estás de acuerdo. La cuestión, o una cuestión que a mí me parece interesante, es cómo los medios tradicionales también, sin apropiarse de esas nuevas narrativas, pueden ser permeables a esas narrativas, que no se queden en mundos aislados, la hegemonía en un lado, el mundo tradicional en un lado y las narrativas en otro. Si hay posibilidad de esas conexiones, precisamente para que la cámara de eco cada vez tenga un muro más infranqueable. No sé si con los casos que has estudiado, las muchísimas entrevistas que has hecho, has visto casos de éxito, y éxito es una palabra muy relativa, pero casos de resistencia que realmente han roto esos muros. Uy, a ver, es que además me he quedado con algunas ideas que ha dicho Josep, que claro, cuando yo hablaba de mi optimismo, hablaba específicamente en términos del periodismo y la posibilidad de ampliar las voces, ¿no? Ya cuando me hablas de la big picture, ¿no? El esquema un poco más amplio, soy optimista en el largo plazo, pero sé que lo que tenemos enfrente es algo muy duro, que se pondrá un poco peor. Yo estoy convencida de que lo que tenemos enfrente es el efecto del péndulo, ¿no? Nosotros, quienes nos identificamos del lado un poco más progresista, ¿no? Ideológicamente, sabemos que los cambios, si tú ves la línea de tiempo de la humanidad, los cambios que hemos tenido, los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos, de derechos civiles, derechos de género, laborales, etcétera, en los últimos 5 años, son un golpe de péndulo absolutamente fuerte en comparación con cómo vivíamos hace 50, 100, 500, 1000 años, ¿no? O sea, de pronto en los últimos 50 años hemos tenido todos los avances por los que la humanidad ha estado luchando por siglos, ¿no? No podíamos esperar que no hubiera un golpe de péndulo de regreso, ¿no? Y me parece que por eso esto no va de Trump, esto no va de Milei, esto no va de Vox, esto va de un sistema que se está moviendo y que se va a reformular y que vamos a sufrirlo, ¿no? Antes de que el péndulo vaya de vuelta. Antes de contestar directamente lo que has preguntado, sí quiero hacer un apunte que me gusta hacer porque yo viví muchos años en Estados Unidos, trabajé como periodista todo ese tiempo en Estados Unidos. Este Trump 2.0 lo tuvimos en 2017 y en aquel entonces yo vivía en Los Ángeles. Tan pronto se confirmó que Trump sería el próximo presidente, yo recibí la llamada de un editorial Planeta en México, pidiéndome que escribiera un libro sobre cómo las comunidades mexicanas específicamente le interesaba, se iban a organizar para resistir en la nueva era Trump, ¿no? La era Trump. ¿Cómo se iban a organizar? No me cuadraba mucho el planteamiento hasta que entendí por qué. Esta persona daba por hecho que porque Trump llegaba, había una serie de comunidades que iban a empezar a tener problemas, cuando la realidad es que esta serie de comunidades vulnerables, personas afroamericanas, personas inmigrantes, personas sin documentos, mujeres, etcétera, ¿no? Habían estado en una situación de vulnerabilidad desde hace muchos años. La última reforma migratoria en Estados Unidos fue en los años 80, la hizo Ronald Reagan. Todas las personas que han llegado a Estados Unidos después y se han quedado en un estatus migratorio irregular no han tenido posibilidad de regularizar su situación. Hay 11 millones de personas en esa situación y esto no fue con Trump, ¿no? Esto ha sido durante todo el tiempo. Entonces, claro, hice el libro, pero el libro es explicando cómo estas comunidades vulnerables durante 20 años se habían organizado, habían tejido redes, habían construido organizaciones, habían logrado representación política, incluso en el Congreso, pero también cerrando calles, haciendo resistencia y desobediencia civil como un contrapeso a lo que estaba ocurriendo. Lo que quiero decir es que es posible que ahora veamos que las cosas están cambiando y que no hay contrapeso y que cómo vamos a hacer con estas cosas tan terribles. Pero es que esas comunidades ya vivían así antes de Trump. Estas comunidades no se veían representadas en los medios de comunicación cuando Barack Obama era presidente. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una parte de la población
¿no? Hay 77 millones de personas que votaron por Donald Trump, pero hay 168 millones de personas elegibles para votar que o no votaron por Trump. Y eso también lo tenemos que decir. Hay una cantidad de personas que votaron por Trump no porque sean racistas o porque sean antiinmigrantes, sino porque un partido demócrata les vendió la moto durante muchísimos años y estas personas hoy están sin empleo, sin poder mandar a los hijos a la universidad y que si se rompen un tobillo tienen que pagar $3,000 para ir a urgencias, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que entender es que hay un sistema que no está funcionando y que este sistema no funcionaba cuando Obama era presidente, no funcionaba cuando Biden era presidente, y no funciona cuando Trump es presidente. Que hay quienes utilizan las herramientas que les da ese sistema de una manera más perversa y más descarada y ahora perdiendo controles es otra cosa. Pero atención, porque me parece que podríamos decir lo mismo en muchos aspectos de algunos países en Europa y lo podemos decir de algunos otros en América Latina. Esta película ya la vi, ¿eh? Entonces, ahora cuando veo algunas cosas que pasan después de las elecciones en España, ahora que escucho a políticos, que ese es su trabajo, y a periodistas, que ese no sería su trabajo, hablar de que se van a repartir a niños y adolescentes que han viajado solos, y que el que pierde es el que va a recibir más. Ahora que oigo eso, yo digo, a ver si vamos sacando la antena y a ver si vamos viendo de qué hablamos, porque esto no es culpa de un señor que está diciendo cosas sin congruencia en Washington, ni del millonario que va detrás de él. Ahora ya me olvidé. No, pero era perfecto. Anteriormente. No has tomado el hilo. No, jo decía precisament, no? Havíem parlat del canvi al que se'n diu el capitalisme fordista, no? El capitalisme de fàbrica, el capitalisme cognitivo, el capitalisme tecnológico. El momento es duro, es complicado. ¿Qué formas de resistencia hacemos? No solo formas de representación, sino que esas formas de representación no se queden en cámaras de eco. El tema es si es posible un diálogo entre los medios hegemònicos i aquestes noves formes de representació. Si podem escoltar atentament aquestes veus i no apropiar-nos les veus, sinó donar-los espais. No? A mi sempre m'ha fet gràcia que quan es parla del periodisme, per exemple, com el cuarto poder. ¿No? El cuarto poder es un término que utiliza Balzac para reírse de los periodistas en un texto que le dice, ¿pero qué os creéis el cuarto poder? Que no podéis ser criticados. Y lo hemos acogido como algo positivo, ¿no? El periodismo, si és algo, és un contrapoder, no un cuarto poder. La pregunta va per aquí, sempre tornem a la pregunta pel poder, no sé si podem fer, ¿cuál es la forma de hacer entender a la población en general que la defensa del periodismo no es una defensa gremial? Que es una defensa de la piedra angular de la democracia. Igual que si escuchamos una enfermera defendiendo la sanidad pública, no pensaríamos que és una defensa gremial, com podem fer per traslladar això que precisamente, y un marco en las jornadas, es lo que lleva 30 años haciendo la Fundación Gabo, ¿no? Es decir, el periodismo no es una cuestión de los mismos profesionales, es que es una piedra angular. Jo ho generalitzaria una mica més parlant d'informació i no de periodisme, perquè el periodisme sempre es pot interpretar com una cosa gremial, diguem-ne, no? Els periodistes volem tenir un privilegi, diguem-ne, no? Que en part és veritat que és una funció que s'ha i que tenia sentit i que ha tingut resultats positius moltes vegades. Però el que passa que ara el marc, com dèiem abans, és molt diferent, és un altre context, no? Esclar, els autors clàssics de la il·lustració, que són els que han fonamentat la nostra llibertat, ho deien d'unes maneres que a nivell de desenvolupament actual poden semblar una mica rares, però que tenia sentit. Hi ha una frase de Montesquieu que a mi m'agrada molt, que diu l'home com a ésser físic és en totes les coses governat per lleis invariables. El nostre cos està... Com a ésser intel·ligent viola constantment les lleis que Déu ha establert i canvia les que ell mateix estableix. Em sembla que aquesta és una idea molt interessant. I si realment el principi il·lustrat de ser capaç de pensar i decidir per si mateix, que és el que faria la dignitat de l'home, ens el prenem en sèrio i ens el volem creure, ha de ser així. El problema és, com deia abans, que
Per un cantó, que a la societat sempre hi ha hagut un sistema de representació del poder i exclusió d'uns altres. Podem fer la llista que vulgueu, plantacions esclaus, prínceps súbdits, nobles plebeus, homes, dones, tecnocràcia, ciutadania, el que vulgueu. En la societat sempre hi ha hagut aquesta base estructural del poder i que és sobre això amb el que ens hem de rebel·lar una vegada més. S'ha fet cíclicament a la història i ha donat uns moments de progrés. És millor en la nostra societat en moltes coses que no pas ho era fa 500 anys, diguem-ne, no? Però no podem oblidar ni ser ingenus amb les pressions i amb les dificultats com per uns poders que, insisteixo, encara tenen més recursos. És a dir, el problema de la premsa nostra, el que jo em sento a casa, la ràdio i el diari, és que tenen molt menys poder que el que tenien i que eren estructurals de la societat i ara no ho són. I és veritat que porten uns valors que els hem de desenvolupar, sapiguent que potser hauran de saltar d'escenaris, de llocs, i que és veritat que hi ha algunes senyals positives. Hi ha senyals, no vull ser optimista més del compte, però sí que sembla que és veritat. Per exemple, pot ser conjuntural aquest any, ho he vist en tant que president del grup 62, curiosament, des de fa uns mesos, hi ha una pujada de lectura de llibres, però amb una cosa curiosa, que és que el sector que més puja és el de 15 a 30 anys. És una cosa que ens pot fer servir per moltes il·lusions, però que no ens precipitem. Potser d'aquí 2 mesos ja... Però, bueno, alguna cosa és, no? També hi ha qui diu que hi ha un començament d'una certa fatiga de les xarxes, però és que els poders que remenen a l'espai de les xarxes són terribles. És a dir, a les xarxes es poden veure coses increïbles que no hauríem vist mai en un sistema democràtic normal, com un senyor com aquest Alice o Aliste, o no sé com es diu, en 15 dies aconsegueixi 600 o 700.000 vots. Quin partit petit nou que ha nascut en una democràcia ha aconseguit això la primera vegada que es presenta? És quasi bé impossible, no? Que aquest món del digital és un món per un cantó tan incontrolable i per l'altre cantó tan controlat, aquesta és la paradoxa, que tot és possible i que es poden dir les bestieses més grosses sense que ningú hi posi cap objecció. És el marc, i el marc en el que estem i en el que ens movem és aquest. Ara, això sí, per mi està claríssim que hem de seguir defensant els valors clàssics del que és la democràcia i d'això, i sobretot la idea de la democràcia com majoria d'edat de la societat i de la capacitat de cadascú de pensar i decidir per si mateix. Hem de defensar aquests valors, no? Però no ens podem oblidar que hi ha una dinàmica tecnològica amb mans molt reduïdes que té una capacitat de propagació enorme i ens estem fixant en tot el que veiem, però una de les coses curioses d'aquesta crisi actual és que fins ara que comença a donar una senyal de vida es comença a mostrar, ha sapigut passar en un segon pla un poder que qui sap si és el poder més important del món en aquest moment, que és Xina. Xina ha viscut aquests últims mesos amb una discreció sorprenent. I semblava com si tothom li semblés tan bé i no hi havia cap problema. Mentre els altres feien les seves exhibicions, el senyor Putin, el senyor Trump, cada vegada més amics, encara que és evident que el senyor Putin li està fent totes les trampes al senyor Trump, però etc. I en canvi, Xina està allà. Està allà. I les dades diuen que en aquest moment és probablement un dels que els hi va millor. O sigui que aquí alguna cosa passa que no acabem de quadrar. I no només està allà, que està aquí, perquè Àfrica no està a Xina. No sé si volies estirar el fil, porque a raíz de lo que decía Josep, ¿no? Ya han pasado demasiados años para creernos el mito de que Internet lo hacía todo horizontal, lo puede hacer. Lo que estamos viendo es una concentración de monopolios, ¿no? Lo que prometía el mito Internet
ahora hemos visto que son 4 monopolios y 4 bien contados, al menos los norteamericanos. No sé si han salido muchos hilos, Sí. pero el Sí, que te apetezca más desarrollar. Bueno, sí, tengo varias notas. A ver, esto de Internet, no quisiera entrar mucho en eso, pero sí que con esta alineación que han hecho los poderes de Silicon Valley con el gobierno de Trump, que igual lo harían con otro, porque ya sabemos que no es que tengan ideología, es que lo que quieren es estar cerca del poder. He escuchado en un par de debates posteriores esta idea de que en Europa se tendría que empezar a construir un poder similar. Es decir, ¿por qué hoy los gobiernos europeos, los nacionales, los locales, las autoridades, los estados, utilizan para hacer sus comunicaciones Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, que son todos propiedad privada de unos capitales estadounidenses? ¿Cómo es posible que en todos estos años no se haya pensado que estas herramientas, que son absolutamente necesarias para comunicarse con las personas a las que gobiernas, tengan que estar en control de estos estados, tengan que estar en control de quienes manejan, bueno, las normas con las cuales nos estamos comunicando en otros aspectos? Es decir, yo no sé si se tienen que crear mecanismos, redes de control pública en el control de los estados y no en controles privados. Yo creo que por ahí tiene que haber una conversación en la cual no soy experta, sé que está ya sobre la mesa, pero yo creo que por ahí tenemos que ir los próximos años. Si esta es la manera en la que vamos a crear comunicación, no solamente periodismo, sino la comunicación ciudadana, la comunicación oficial de los estados, en manos de quién tiene que estar esta herramienta, esta tecnología, y Europa tiene la capacidad de crear sus propias redes, sus propias, bueno, yo creo que los espacios son importantes. Más específicamente, para cerrar esta brecha que decías tú, yo creo que lo que tenemos que hacer es, yo honestamente creo que las grandes empresas de medios, como las conocemos, estos medios hegemónicos, no tienen un futuro muy largo, ¿no? O sea, yo creo que va a cambiar completamente el modelo y me parece que para los colectivos que han tenido menos representación en estos espacios históricamente, es una buena noticia incluso, porque no es solamente que no hayan tenido representación, es que ha sido una mala representación, ¿no? Una representación el estigma, ¿no? errónea, ¿no? Es el estigma, repito, el uso político de la imagen de algunos colectivos. Entonces yo creo que claramente esto va a cambiar. ¿Para dónde vamos? Yo creo que depende mucho de la sociedad, de las personas que están aquí hoy escuchando, de las personas a las cuales les preocupa la calidad del periodismo. Tenemos que hacernos cargo de esto. No podemos seguir dejando que alguien más decida cómo vamos a informarnos, cuál es la información que nos va a llegar, ¿no? Y ahí retomo esta idea del periodismo ciudadano, que a mí me parece que es un concepto erróneo. Yo creo que hay información ciudadana, pero yo creo que el periodismo, el trabajo del periodista, tiene que hacerlo alguien que es un periodista, porque hay una responsabilidad incluso legal en eso. Es decir, cualquier ciudadano puede ahora mismo poner en una red social, en Twitter, lo que sea, decir, ahí pasó Shakira ahora. Y si no era cierto, bueno, me pareció que tú como periodista no puedes hacer eso, ¿no? Porque entonces Shakira te demanda. Es decir, hay una diferencia entre información y periodismo y se necesita del trabajo del periodismo con criterios, con contrastación, con comprobación, con una ética para poner esa información afuera. Información ciudadana que es utilizada por los periodistas para hacer periodismo. En eso estamos de acuerdo. Pero, bueno, ¿y las audiencias qué rol juegan en esto? O sea, si yo hago buen periodismo y te lo doy, lo consumes, y si yo hago mal periodismo y te lo doy, ¿lo consumes igual? Yo creo que ahí nosotros como audiencias, sobre todo aquellas audiencias que están más preparadas, ¿no? Que tienen una capacidad crítica, decir, espérame un momento, este no es el tipo de información que yo merezco. Todos sabemos que en las redes sociales hay un montón de porquería y hay un montón de información falsa y todos seguimos haciendo scroll, todos lo seguimos consumiendo y no exigimos el periodismo de calidad que merecemos. Tengo la mala costumbre de escuchar todos los días en la radio el noticiero más escoltat a Cataluña y me he tenido que soplar unas cosas que se dicen en las tertulias, ¿no? Información falsa sobre lo que ocurre en Estados Unidos, de números que haciendo un Google básico
Tú sabes que no, que Trump no tuvo 50 millones de votos más que la vez pasada, ¿no? Pero alguien lo dijo en antena y quien conduce el noticiero no corrigió, ¿no? O que sigan utilizando el término menas, que no puede ser utilizado, que es un término creado desde el poder, pero que tú como periodista tienes la obligación de confrontarlo, ¿no? Es decir, una gran cantidad de información de un noticiero que es el más escuchado de Cataluña. Y tienes a personas que están oyendo y muchas de estas personas saben que esa información no es correcta. Pero yo no sé cuántos agarran el teléfono, agarran un Twitter, mandan un email diciendo, hey, esto no es correcto y yo te pido que rectifiques. Si yo hoy te doy un plato con fruta y la fruta está podrida, no la vas a consumir. Y si pagas por la fruta, me exigirás que te dé una fruta que esté bien. Bueno, es que la información te la estás comiendo todos los días y a veces sabes que está podrida y te la sigues comiendo y no exiges que tengan una información de calidad. Tal vez también es que tendríamos que empezar a pensar quién paga por esa información y pensar si no tenemos que pagar por el tipo de información que nos merecemos, porque el Corte Inglés está financiando alguna de esa información que no es completamente cierta. Yo tengo el orgullo de ser colaboradora de una revista como 5W, 70% de los ingresos están llegando de la gente que paga para recibir información de calidad. No todos pueden pagar. Bueno, a lo mejor lo podemos hacer de otra manera, pero creo que como audiencia, en un momento tan crítico para las democracias como este, sí tenemos que asumir nuestra responsabilidad y sí tenemos que asumir nuestro rol. Y, ¿qué quiero? Que las voces de los jóvenes periodistas de orígenes diversos que están produciendo información, creando contenido, haciendo periodismo, lleguen a este tipo de espacios, por supuesto, me encantaría, ¿no? Pero me gustaría que fuera con ellos tomando el micrófono y no que los entrevisten cuando es el día del migrante, cuando es el día del chino o cuando es el día del marroquí, ¿no? Tenemos gente que está preparada, tenemos incluso en Cataluña y en el resto de España periodistas que han tenido que salir de sus países, de Colombia, de México, de Argentina. La gran Luciana Pecker está refugiada en Madrid porque tuvo que huir del régimen argentino. ¿Y qué medio de comunicación le ha dado un empleo? A ella, a Andrea Aldana, a periodistas profesionales que literalmente han puesto el cuerpo, se han jugado la vida para traer la información, pero cuando llegan a España les piden que homologuen el título para que sean miembros de la Asociación de Periodistas de cualquiera de sus comunidades, ¿no? O sea, tenemos una visión muy sesgada de quién tiene la autoridad para crear información y para estar hablando o para estar escribiendo en un medio de comunicación, y también nosotros como audiencia podemos tener un rol ahí. ¿Quieres voces más diversas? Pídelas, no te comas la fruta que te dan, pide la fruta que tú quieres porque la información de calidad es la que nos merecemos nosotros como audiencia, ¿no? No, y ahora mismo, a pesar de todo, se me hace más difícil entender que les xarxes siguin un territori en el que es puguin acabar construint espais potents de crítica, de veritat i de construcció de missatges importants que no pas encara els mitjans de comunicació tradicionals, perquè malgrat tot encara hi ha vies en els mitjans de comunicació tradicionals. I en canvi, en les xarxes, segurament que les hi ha, però de moment el que veig és que els que hi creixen són les versions encara més radicalitzades del poder contra el que volem lluitar. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar, no? I sí que crec que els mitjans tradicionals, en la seva disminució de paper, de centralitat evident, la seva dificultat per contribuir encara a la legitimació dels poders, dels canvis polítics, etc., encara tenen un marge. Precisament tenen un marge per això, perquè poc o molt són conscients de que estan atrapats i si volen sortir d'aquest estar atrapats haurien de buscar la complicitat de sectors socials molt més amplis. I perquè les xarxes socials és ells mateixos que s'entreguen en els que manen.
I això és una cosa que destirota totalment les regles del joc, perquè vol dir que els que manen ara ja no són ells. Querría nada más hacer un apunte ahí, ¿no? Que en el caso de una gran parte de las comunidades más vulnerables o que no tienen mucha visibilidad, ocupan espacios en redes sociales, pero estos espacios y la forma en que los ocupan y los mensajes que llegan ahí suele ser un reflejo de las redes que construyen en la vida real. Es decir, muchos de estos mensajes o incluso de estos medios alternativos que estamos viendo que se construyen son resultado de colectivos que se organizan barrialmente o que se organizan por origen o que se organizan porque enfrentan el problema de la vivienda o porque enfrentan problema de acceso a un sistema burocrático, etcétera, y a partir de ahí se crean los espacios altavoz, ¿no? Pero sí quiero decir que me parece que a veces pensamos que la gente más joven únicamente está en redes sociales, pero sí hay una serie de iniciativas y de movimientos y de ideas que han tenido su origen en la organización interbarrial, en la organización colectiva, humana, de contacto humana, y después tienen un reflejo en la red social, ¿no? Es más difícil verlos y desde luego su poder es muy limitado, pero está ocurriendo y a mí me conforta ver que sí hay mucha gente joven que está muy decepcionada de la política, de los políticos, pero también ha perdido fe en la política, pero hay mucha gente joven que sí está apostando por crear colectivos y por crear resistencias. Es que esto es lo que se tiene que hacer en el espacio que sea, ¿no? No sé, la condición humana, defender la condición humana es una tarea un poco sísífica, pero hay que hacerla donde se pueda, digamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir defender la condición humana? Pues bueno, por un lado, denunciar el mal, que finalmente el mal es el que funda, y si no señalamos el mal, vamos mal. Por otra parte, escuchar, entender, explicar, y por otra parte, señalar el mal, es decir, los abusos de poder. Estos son los tres terrenos de juego. Y cualquier cosa que se haga por el medio que sea en relación a estos terrenos de juego, me parece muy interesante. El problema es que la amenaza principal en este momento és el nihilisme. Bueno, heu vist que han sortit molts temes. Ha sortit, evidentment, Trump, ha sortit les xarxes socials i també ha sortit Shakira, que tenia que salir, perquè si no, esto no acabábamos de coserlo. Estem fora de temps perquè les companyes de biblioteca s'han de tancar, però tampoc vull que marxeu, no quiero que nadie se vaya sin quiere tomar la palabra, hacer una pregunta a Josep o a Aileen, que la pueda hacer. Fem el mateix d'abans, recollim 2 o 3 preguntes, si us sembla, i podem tancar així. No sé si alguna intervenció per aquí. Hi ha una companya. Hola, bueno, yo quería preguntarle a Aileen, bueno, que sigo el trabajo que hace Aileen, y quería preguntarte cuáles son los recursos o qué herramientas utilizas para contar la migración para alguien que aparentemente no le interpela, porque es una persona que no es migrante, no es de origen diverso. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que ellos entiendan que hay un sistema y hay una burocracia para las personas que somos migrantes como yo, para poder entrar a un país y que el color de un pasaporte condiciona una sentencia para poder hacer ciertas cosas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Aileen, un segundo, recogemos si os parece. Es para aprovechar el máximo. ¿Alguna pregunta? No us quedeu amb les ganes, No? Pues si us sembla, por favor. Sí. Yo creo que el gran truco que tiene el poder desde siempre en la construcción de narrativas es poner en juego el ellos y nosotros, ¿no? Sabemos que esto funciona, sabemos que así es como se adquiere el poder, creas un ellos y nosotros, después creas el miedo sobre ellos y luego yo te protegeré de estos ellos porque somos nosotros y así es como es una manera muy, muy burda de explicarlo, pero así es como funciona. Las narrativas de migración siempre ponen énfasis en ellos y en ellos contra nosotros. Y en el caso muy específico de las migraciones, me parece que un error que se ha cometido desde los medios de comunicación es que la migración se entiende como el tránsito. Entonces, si tú hoy vas a Google y pones migrante o migración, voy a tener suerte, plink,
95% de los resultados te darán textos o imágenes que tienen que ver con el tránsito, la patera, el tren, el camino, el desierto, Barajas, lo que sea, pero un migrante en tránsito es siempre ellos. Lo que yo he encontrado que sirve para que en las comunidades de recepción de inmigrantes se entienda que la narrativa va más allá, es hablar de los inmigrantes nosotros. Es muy difícil que cualquiera de nosotros ahora mismo nos identifiquemos con una señora que está viniendo de Venezuela por quién sabe qué medio. Es que nada en común. Pero hay unas personas de Venezuela que ya son parte de nosotros, que han vivido aquí 15 o 20 años, que es posiblemente la señora a la que le compras las arepas o la que tiene la tienda en la esquina, y pasa lo mismo con las personas marroquíes y pasa lo mismo con las personas pakistaníes, con las personas de China. Hay una comunidad inmigrante que ya es nosotros, que no es ellos. Contar esas historias y escuchar a esas personas me parece que es una estrategia que no falla, porque posiblemente no te identificas con la señora que viene en camino, pero si esta mujer es tu vecina y si compartes códigos y si sus hijos van al cole con tus hijos y te interesas en su historia, posiblemente ahí la interpretas y escuchas su periplo con extranjería, y de verdad, es que yo quisiera que todas las personas que nunca han tenido que pisar una oficina de extranjería, un día nada más trataran de sacar la cita previa, ¿no? Y les juro que con eso cambia y se genera empatía de saber a lo que nos tenemos que enfrentar los que no estamos ahí. Y yo creo que lo otro es que como audiencias tenemos que estar dispuestos a escuchar las cosas que no nos gustan, ¿no? Se suele decir que periodismo es decir algo que alguien más no quiere que digas, ¿no? Bueno, es que periodismo también es decir algo que alguien no quiere escuchar. Esto lo diría incluso si Josep no estuviera aquí, pero afortunadamente está, ¿no? Lo que tú haces con los eventos de la Escola de Humanitats en Palau Macaya, ¿no? Que tienen una audiencia que es molt catalana, de una edad relativa, y he visto que invitas a Samuel Aranda, que se pone a hablar de cómo tal vez España no se respeta tanto los derechos de las mujeres, o a Lucía Ligmaer, ¿no? Una chica catalana-argentina que de pronto plantea el feminismo con una clave decolonial que he notado que pone muy incómoda a la audiencia, pero se hacen los eventos y la gente sigue yendo. Y esto quiere decir que nos pica un poco porque nosotros no somos racistas y nosotros no maltratamos mujeres, pero si lo escuchamos, estamos dispuestos a pensar. Y entre otras cosas, esa es la razón por la que yo elegí vivir acá, porque yo veo que aquí hay, sí, esta es una sociedad que hoy mismo narrativamente está diciendo el reparto de esto, pero también es la sociedad del bulemacollir, y yo quisiera que eso no se olvidara, ¿no? Hay una apertura, hay una intención de decir cómo hacemos para ser mejores, y hombre, con esta sociedad tan diversa, ¿cómo no vamos a ser mejores? Nomás hay que apostarle ahí, ¿no? No sé si Josep para alusiones. Solo una acotación, porque ya lo has dicho todo, pero es que es una miseria la condición humana que en una sociedad como esta, en que la mayoría de la gente que vive en Cataluña es de inmigración, que todavía estemos con el problema de la inmigración. Ya sé que es muy fácil decirlo, pero es que es de estas cosas que te hacen pensar sobre la propia condición humana. Es decir, tan inseguros estamos que tenemos que montarnos estas barreras, pues resulta difícil de entender a estas alturas de la humanidad, pero es así. Doncs esto es lo que hemos intentado hacer en estas jornadas, tanto en el taller como en las jornadas abiertas. Escuchar por si es posible la resistencia. Decíamos también celebrar a los 30 años de la Fundación Gabo, la nueva alianza con bibliotecas, el centenario que vendrá. Y esto me ha hecho recordar una frase de María Zambrano que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy. Hagamos una celebración sin rastro de triunfo. Esta es la celebración que nos queda. Esto es lo que nos enseña, creo, el periodismo. Moltes gràcies. Aileen, gràcies Josep. Gràcies a tots per venir.